Iglesia Evangélica Dedo de Dios es Este, ubicada en Wilde, 1290, esquina Quirós, José C. Paz, Buenos Aires, República Argentina, tiene la gentileza de compartir con todos nuestros amados hermanos y amigos la bendita palabra de Dios. Oramos al Señor para que esta palabra, al oírla con fe, les sea revelada para la edificación de su vida en Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 17, dice así la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús y ¿cuántos dicen amén? Amén. Dice así: estos son fuentes sin aguas, nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder nuevamente estar reunidos con nuestros amados hermanos, con el objeto de seguir adelante en esto que tú nos has confiado, en esto que tú nos has entregado, en todo lo que nos has dado, Señor mío, poder hacer uso de todos los dones, de todos mis amados hermanos, para todo lo que tenga que ver con el provecho, el gozo de la fe, Señor mío, y el poder devolver la dignidad a aquellos que han acudido a esta gloriosa salvación y han creído, Señor mío. Estamos aquí delante de ti rogándote que tu gracia sobreabunde en todo poder, en toda ciencia, en toda palabra, en toda luz, en toda fe, Señor mío, en toda gracia, creyendo que harás más de lo que te pedimos o entendemos. Estamos todos aquí delante de ti para oír lo que tú tengas que decirnos. Atamos toda fuerza del mal y desatamos toda la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos atentos? Qué glorioso, mis amados hermanos, poder ver que por medio de nuestro servicio podemos librar, como también pueden hacerlo otros con nosotros, que por medio de nuestro servicio podamos librar a nuestros amados hermanos del error y también poder salir y saber que a pesar de que yo no esté, porque esté ayudando a otros, ustedes también, por medio de los que se quedaron, sean librados de toda manifestación que intente arrastrarlos al error, a los que verdaderamente estamos aprendiendo a vivir en la verdad. ¿Amén? Y eso es porque trabajamos unidos. Porque hemos aprendido a trabajar unidos, hemos aprendido lo que significa, estamos aprendiendo, mejor dicho, lo que significa vivir unidos y ofrecer un servicio a Dios unidos. Dios siempre opera por medio de la unidad. Ya cuando creó al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya cuando Dios estableció al hombre en el huerto del Edén, la intención del hombre es, el propósito eterno de Dios es habitar con el hombre en la tierra y gobernar a través del hombre, o sea, gobernando el hombre en la tierra, haciendo justicia en perfecta comunión con Dios. O sea que vivir en unidad, servir a Dios en unidad, es la verdad y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Fuera de esto, la vida es un error y el servicio es un error. Hay quienes sirven a Dios desde sus casas, escribiendo en el Face, haciendo videitos, pero hay quienes sirven a Dios en comunión con los ministros, en comunión con los hermanos, en perfecta unidad, viviendo, dependiendo uno de otro y sirviendo a Dios, colaborando uno con otro, como ese cartelito que el Señor nos había dado, que se lo dejé a los hermanos también. Ningún miembro puede despreciar el servicio de otro y ningún miembro puede operar sin la asistencia de otro. Esa es una iglesia sana. Una iglesia sana existe por la unión de sus miembros, ubicado cada uno en el lugar que Dios le ha asignado, desempeñando una función específica. Dios nos preparó, nos prepara para hacer algo en un lugar, en un tiempo, de una manera. No es en cualquier lado, no es de cualquier forma y no es en cualquier tiempo. Por eso dice, habiendo llegado el día señalado, Dios envió a su Hijo. De la forma que quiere que lo hagamos, esto es por amor, en el lugar que quiere que lo hagamos, que es donde nos puso. ¿Amén?
Y qué glorioso, amados hermanos, es poder estar nosotros reunidos aquí y poder descubrir que hemos huido de lo que significa vivir en el error. Más tremendo aún es pensar en la posibilidad de haber huido, ¿no es cierto?, de vivir en el error y pensar en la posibilidad de volver al error. Porque hay un mecanismo ideado por la iniquidad, preparado, ¿no es cierto?, por el maligno, con el objeto de volver a seducir, a arrastrar a los que dicen verdaderamente habían huido, de los que viven en el error. Significa que están viviendo en la verdad, están disfrutando la verdad. Y eso los lleva a vivir la verdadera libertad y a servir con la verdadera libertad. Le explicábamos el otro día a los hermanos que nuestra gloriosa libertad no consiste en lo que Dios nos da, consiste en lo que Dios es. Cristo es libre de codicia, Cristo es libre de toda cosa mala humana y Cristo es libre de amar, de ser paciente, tolerante, bondadoso, misericordioso. Esa es la libertad. A ver. Y los que viven en esta libertad siempre tienen el peligro de ser seducido, arrastrado por alguna cosa para volver a vivir en el error. Qué glorioso es poder haber sido librado de vivir en el error y qué peligroso es pensar que podemos volver a vivir en el error. Por eso es que siempre tenemos que estar atentos y pendientes. Amén. Sentimos que después testificó el pastor de aquel lugar. Sentimos un grito de pedido de ayuda de los hermanos, o del ministro principalmente, que se sentía solo y estaba solo. Nosotros fuimos sintiendo ese grito de ayuda de un hermano, de un ministro, que no solamente se siente solo, sino que está solo. No fuimos a meternos en la obra de otro. Fuimos en busca. Yo le decía, no soy responsable de esa puerta, yo no abrí esa puerta ni responsable de ese pastor, pero es nuestro compañero que pide un grito estando solo, sintiéndose solo, y fuimos a ayudar a los que están solos y se sienten solos. No fuimos a meternos, le vuelvo a repetir, en la obra de otro. Hay obra de otro por ahí a la cual nosotros ni siquiera nos acercamos. Eso también hay muchos que tienen que entender, que no están de acuerdo con nosotros, pero están permanentemente insultando, permanentemente persiguiendo, permanentemente hostigando, metiéndose en la obra nuestra. A muchos les he dicho, si vos pensás que las cosas son así, abrite una iglesia por tu parte y hacé tu obra y mostrá los resultados de tu trabajo. No trabajan ellos, se meten en la obra de otro, donde la Biblia dice que no nos metamos en la obra de otro. Pablo dice, fuimos y predicamos sin meternos en la obra de nadie, porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo con otro. Meterse en la vida de otro es también servir en el error, es el esclavo del error. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando viene ese pedido, ¿no es cierto?, de ayuda, es porque los hermanos están sin dirección, sin rumbo. Al estar sin dirección, sin rumbo, esto es, no formando parte de un cuerpo espiritual, los errores comienzan a sumarse, los errores comienzan a multiplicarse y las consecuencias de los errores se dejan ver pronto. El fin es inevitable, o sea, la iglesia llega a quedar inoperante. Cuando uno empieza, ¿no es cierto?, a tratar de tirar manotazo y tratar de sobresalir adelante solo, sin formar parte de un cuerpo espiritual, no está sirviendo a Dios como Dios quiere que lo hagamos en perfecta unidad. Entonces ahí los errores comienzan a sumarse, comienzan a multiplicarse, hasta que llega la iglesia en una condición, ¿no es cierto?, que prácticamente queda inoperante. Y eso es lo que el enemigo quiere, una iglesia inoperante. Que vayan 2 o 3, que se esfuercen por hacer los cultos, por invitar, que nadie venga, que estén todos enojados y que la iglesia esté inoperante. Así los principados, los gobernadores de las tinieblas mantienen en gobierno la región que el maligno le asignó a cada uno. Si ellos, porque la iglesia crece, pierden la región asignada por el maligno, sean principados, sean gobernadores, sean potestades, el maligno no le asigna otra región, perdieron la que tenían y van a pelear hasta lo último para no perder la región que le fue asignada. Amén. Cuando llegamos, tuvimos el primer viaje, ¿no es cierto?, la primera escala de 11 horas, la segunda escala más o menos de 4 horas,
Y bueno, cuando llegamos, ¿no es cierto?, al aeropuerto de San Francisco, después de 15, 16, 17 horas, no quería otra cosa que me saquen de ahí. Lo único que quería es llegar, ver a los hermanos y desaparecer y salir de ahí. Cuando llegamos, empiezo a mirar, a ver dónde estaban los hermanos, me llega un llamado. Ahí agarra wifi libre de los aeropuertos y me llega un llamado. Me dice, pastor, sí hermano, ¿a dónde estás? Pastor, me va a tener que esperar un par de horas. ¿Cómo? Me va a tener que esperar un par de horas. Un par de horas. Sí, porque hubo un accidente en la autopista. Un camión se incendió. Ah, le digo. Y agarramos por otro camino. Y cuando agarramos por otro camino, un loco se bajó con una pistola tirando tiros, lastimó a alguien y cortaron esa otra ruta también. Ah, le digo. Entonces pensé y dije, no voy a reaccionar mal. Pensemos, pensemos. No nos apuremos, pensemos. Claro, el hermano me vuelve a llamar y le digo, Pepe, sacame de acá. Y bueno, ahí cometí un error porque lo hice poner mal, porque verdaderamente no podían llegar. Bueno, cuando llegamos, comenzamos a hablar con el pastor, comenzamos a arrojar luz, comenzaron los hermanos a venir a verme, a plantearme cada uno su problema, salía uno, entraba otro. Ya al final del primer día ya habíamos arrojado luz sobre la vida de los hermanos al punto de que, no digo que se levantaron, pero abrieron los ojos. Esa noche tuve un ataque tremendo, no pude dormir. Estuve reprendiendo hasta que sentí que se me iban las fuerzas. Y había fuerzas de mal que me di cuenta que eran principados, gobernadores, que desaparecieron, se fueron. Así comenzamos. No fue casualidad el accidente en la autopista. No fue casualidad el accidente en la otra ruta. Entonces le hice ver a los hermanos que esta situación que están viviendo, de consecuencia de errores, no se trata simplemente de comunes errores humanos, sino que hay algo, fuerzas poderosas que están operando, que van muchísimo más allá de lo que uno puede considerar simples errores humanos. Se dieron cuenta que la cosa era mucho más seria de lo que pensaban. Justamente les expliqué cómo funciona todo esto. Si la iglesia abre los ojos, si la iglesia se sienta, si la iglesia se levanta, le causan a esa fuerza que están controlando regiones, principalmente ahí una primera potencia mundial, le causa un problema, una devastación tremenda. Y el diablo a ellos, pues yo lo vi en visión, no se lo va a perdonar, los va a torturar y no le va a asignar otra región. Tienen que pelear por esa. Ahí los hermanos abrieron más los ojos y se dieron cuenta de lo que todo esto significa. ¿Amén? Hay un mundo, hay un sistema, hay una naturaleza humana que nos juega en contra, hay fuerzas engañosas, tremendamente poderosas, que están operando permanentemente para arrastrar al error a los que habían huido del error. Por eso la importancia, por algo Dios preparó que funcionemos, que trabajemos, que vivamos en función de cuerpo, en donde tenemos que descubrir cuánto es lo que necesito el hermano. Y uno de los problemas más grandes, en los negocios seculares pasa lo mismo, no es cuando uno empieza una empresa y está desesperado por querer sacar la nariz afuera del agua, sino que el peligro más grande es cuando comienza a crecer. El peligro más grande cuando la iglesia comienza a crecer y el ministro y los colaboradores empiezan a sentirse mucho más grandes de lo que son, mucho más sabios de lo que son. Entonces, como a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto muestra que verdaderamente faltaba. Es una bendición poder descubrir estas cosas. ¿Amén? El misterio de la iniquidad se mueve en perfecta coordinación, con el objeto de arrastrar a los que verdaderamente habían huido de lo que significa vivir en el error para llevarlo nuevamente a vivir en el error. ¿Amén? Pero una cosa es vivir en el error y otra cosa es cometer errores. Uno puede cometer un error, 5, 10, 20. No significa que viva en el error. Cuando uno vive en el error, tiene una actitud. Cuando uno comete errores, tiene otra actitud. Por ejemplo, mire de alguien que sabe que comete errores y pide ayuda. El Salmo 19,
Verso 11, dice David, tu siervo es amonestado con tu palabra, dice, con ellos. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La actitud de alguien que no vive en el error, sino que comete errores. Una cosa es vivir en el error, otra cosa es cometer errores por falta de haber madurado. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de uno y de otro. El que comete un error y no quiere vivir en el error y desconfía de sí mismo, pega ese grito pidiendo ayuda. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Un soberbio, jamás. Tiene que ser alguien espiritual, que tenga, resultado de la obra de Dios, una actitud humilde. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Da a entender la palabra de Dios, que no es fácil a veces comprender nuestros propios errores. Y grita diciendo, líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué pasa con aquellos que gritan pidiendo ayuda? ¿Los ayudará Dios? Muy distinto es de la actitud de aquel que vive en el error. Mire, Primera de Juan, capítulo 4, verso 6 dice así, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire qué tremenda diferencia. Mire qué tremenda diferencia. Juan sabía que era un hombre de Dios y conocía a los que han huido del error, viven en la verdad y cometen errores. La actitud que tienen, piden ayuda y se saben dar cuenta de la necesidad y el valor de la ayuda y que no cualquiera se lo puede dar, pero encuentran justamente quién es de parte de Dios que se lo puede dar. Muy diferente es el que vive en el error, no escucha a los que son de Dios. Si no escucha a los que son de Dios, ¿cómo será librado de una vida de error? Jamás será librado de una vida de error, escuchando a los que son participantes del mismo error. Es tremenda la diferencia de la actitud y de quién guía a uno u otro. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. ¿Cuánto creen eso? Muy diferente de los que viven en el error. Nosotros sabemos que somos de Dios. Los que nos oyen son de Dios. Los que no nos oyen no son de Dios, porque nosotros sabemos que somos de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no nos oye tiene un espíritu de error y vive en el error. ¿Quién guía a uno o a otro? Porque los que pelean y se dejan ayudar para vivir en la verdad, conocerán la verdadera libertad, que es justamente lo que estamos hablando. Hay relación entre vivir en la verdad y la verdadera libertad. La libertad de la cual hablamos que el Señor Jesús manifestó. La libertad de toda codicia, la libertad de toda cosa humana y la libertad de poder amar, de poder ser misericordioso, de perdonar, de ser compasivo. Allá, hermanos, nos plantearon problemas, ¿no es cierto?, con hermanos, problemas con hijos, que se van desviando, que se van escapando de las manos, ¿no es cierto? Y a una hermana yo le decía, enojate, pataleá, que yo se los comenté a ustedes también, enojate, pataleá, gritá, golpeá, pero no podemos dejar de amar, no podemos dejar de estar, no podemos dejar de tener esperanza, no podemos dejar de ser pacientes, tenemos que saber que si estamos bajo la autoridad de Dios, cuando operamos para ayudar a alguien, tenemos autoridad de Dios y no podemos perder la confianza, no podemos perder la esperanza. Sin amor es imposible. Sin amor, sin paciencia. Yo tal vez le hubiera dicho, ¿cómo? Me voy a quedar acá esperando 2 horas. Mi respuesta humana hubiese agravado tremendamente el servicio que tenía que hacer allá, al punto por ahí de no poder llevarlo a cabo. Y el maligno cruzado de brazos, contento, logrando su objetivo, que la iglesia no funcione. ¿Sabe cuántos casos hay así? Es el pelear por vivir en la verdad, es la libertad, es entender que hay cosas que se escapan de las manos humanas, que hay fuerzas muy poderosas del engaño que están operando, que no son casualidad. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad.
tenemos que entenderlo. Pelear con las personas, pelear con los hermanos, pelear con la gente, es vivir en el error, es pelear con quien no tenemos que pelear. Entonces, pelear por vivir en la verdad, los que hemos huido de vivir en el error, nos va a llevar a disfrutar de la verdadera libertad. Y nos va a llevar a disfrutar de la verdadera libertad, no solamente para vivir, sino de la verdadera libertad, que significa también para servir, como a Dios le agrada. Amén. Efesios capítulo 4. Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, todos, lleguemos, todos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire la cosa que hay detrás. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces miramos, ¿cómo se crece? Con la verdad. ¿Dónde se crece? En función del cuerpo. Fuera de esto, la vida es un error. Mire a aquellos hermanos que dicen, no, mire, hace 4 o 5 años que estoy afuera y bueno, he aprendido un montón de cosas. Estando apartado, he aprendido muchísimas cosas. Y acá vemos que dice que la única forma de mantener una vida de libertad es mantenernos en la verdad. Y de poder crecer, ¿dónde? En la iglesia. A donde todos los miembros unidos se ayudan según la actividad propia de cada uno y recibimos crecimiento. Así que ese pasaje muestra no solamente cómo se crece, sino dónde se crece. Fuera de esto, la vida es un error. Este mensaje tiene el objeto de mostrarles a todos las cosas que no son difíciles, que no tenemos que hacer, para que no nos vaya a pasar una cosa así. ¿Amén? A estos, por ejemplo, dice, son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el viento, para los cuales la más densa oscuridad está reservada, los cuales hablando palabras infladas, de eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Recuerden que las profecías nunca son la expresión de un buen deseo humano y de inflar palabras, Dios va a hacer contigo, de inflar palabras infladas con el objeto de ganar a las personas. Porque vivir en el error, la vida en el error, también hace vivir una vida fantasiosa, en donde se pueden alcanzar ciertos logros económicos, humanos, pero la devastación y la ruina no se va a tardar. Mire, de los que viene diciendo de los que son fuentes sin agua. Verso 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos profetas, falsos maestros, que viven y enseñan y viven en el error. Dice así, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino se le ha afirmado. O sea que va a encontrar iglesias multitudinarias, porque dice, muchos seguirán sus disoluciones, o sea, las cosas que le ofrecen. Y dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales la perdición, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los que viven en el error, que sirven en el error, viven una vida fantasiosa. Van detrás de vanidades ilusorias, tratando de hacer mercadería de los hermanos, disfrutando de un pasar económico de lo que le sacan a la gente, ignorando la ruina y la devastación que le vendrá después. Eso es vivir en el error, eso es servir en el error. Si nosotros necesitamos a alguien, ¿para quién trabajamos? Yo no sé si le comenté a ustedes algo que me pasó con un obrero en una oportunidad que tenía costumbre de pedir aumento siempre, le había agarrado un tic, siempre me pedía aumento. Y un día le dije, ¿no es cierto?, que dejara de pedirme aumento, andá a buscar por otro lado. Entonces,
se paró, se plantó y me dijo, yo trabajo con vos. Vengo acá a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, me voy a las 2, a las 3 de la tarde, a veces me quedo hasta las 5 de la tarde. O sea, yo trabajo con vos. Si no te pido a vos, ¿a quién le voy a pedir? Yo no trabajo con otro, trabajo con vos. Y me di cuenta que tenía razón. Nosotros trabajamos para el Señor, nosotros ofrecemos un servicio para el Señor, para que otros abran los ojos, para que otros sean instruidos, y trabajamos para el Señor. Si necesitamos algo, se lo tenemos que pedir a aquel a quien trabajamos. No perder la confianza, no entrar en la desesperación y en la necesidad de ver qué se le puede sacar al otro para sacar uno una ventaja. Eso es vivir en el error. Porque a los que sirven a Dios con propósito, Dios jamás los abandonará y siempre les alcanzará todo lo que necesitan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Trae un beneficio temporal porque se benefician, abren una iglesia como si abre un negocio y se benefician de las cosas materiales. Pero dice, su condenación no se tarda, su destrucción es repentina. Eso es vivir y servir en el error. Y vivir en el error trae sufrimiento vano, trae que uno se desvía de la verdad, pero lo más tremendo de todo es que se pierde muchísimo tiempo cuando uno se desvía de la verdad para introducirse en el error. Se pierde muchísimo tiempo en cuanto al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hay hermanos que tienen un llamado tremendo de parte de Dios. Y acá también entre nosotros también. Y allá también. Hermanos que ya fueron ordenados como ministros, hermanos que no, pero hermanos que tienen un llamamiento tremendo de parte de nosotros, lo sabemos. Y por distintas cosas el maligno que sabe, seduce con cosas humanas, con atracciones humanas, a muchos que tienen un llamado de Dios tremendo, sacándolo para afuera, dejando el servicio, metiéndose en el mundo, entretenidos con cosas que el mundo le ofreció, alcanzando cosas que piensan que es lo que quieren, y después llega un momento que se dan cuenta de las tremendas macanas que se mandaron, y después le entra la duda si en algún momento pueden llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene con ellos. Eso es vivir en el error. No cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. No cumplir la razón para lo cual nos llamó. Acá también entre nosotros hay hermanos que tienen un llamado tremendo de parte del Señor. Y que hace años que no están. Y que algo los sacó para afuera. Y que le está haciendo perder un montón de tiempo. Y que en lo profundo de su corazón saben que tienen el llamado y por ahí piensan que ya han perdido la oportunidad de poder servir a Dios. Por eso es la necesidad de estar escuchando la verdad, que la verdad siempre lo va a llevar a confirmarlos en el propósito que Dios tiene para ellos. Después de haber hecho toda esta serie de reuniones, un ministro, o sea, los hermanos me hablaron muy bien de un ministro que está allí con nuestros amados hermanos, que hace 4 o 5 años que estaba apartado. Estuve haciendo muchas reuniones con él, hablando mucho con él. Se metió en un montón de cosas que lo mantienen ocupado, entretenido, pero en su corazón siempre sabe y arde, que sabe que estuvo sirviendo al Señor, que tenía un propósito muy grande con el Señor. Y lo pude ayudar a que abra los ojos, lo pude llevar a recobrar su sendero, lo pude introducir en el camino con paciencia. Le dije, no tomes decisiones violentas, no le prometas nada a Dios. Comenzaba a venir a las reuniones, todos pensaban que era imposible que viniera. Pero me hizo caso, vino. Era imposible que este hermano volviera de 5 años de estar apartado, pero el hermano, resultado de nuestro servicio, de nuestros consejos, volvió, comenzó. Con directivas que le dimos, que no le impusimos carga, simplemente dijimos, confiemos en el Señor. No tomes ahora la decisión violenta de que dejo esto, que es lo que otros le decían, pero no funcionan las cosas así. Necesitamos ver que Dios nos hace sacar del pozo de la desesperación. Necesitamos ver la intervención sobrenatural de Dios. Necesitamos ver que el que nos dirige, lo dirige Dios. Y me mandó un mensaje hoy temprano este amado hermano y me dijo, ¿no es cierto?, que el resultado de los consejos que le di, de las veces que charlamos, recuperó la esperanza y la confianza en el servicio del Señor. Así que mire, qué tremendo. Los que trabajan
movidos por una codicia humana, sin importarle desviar de la verdad a los que habían huido del error. Y por otro lado, vernos nosotros, tratar de seducir y de arrastrar a los que son de la verdad y están viviendo en el error, a los que tienen un tremendo llamado de Dios y están sirviendo, haciendo cosas que no tienen que hacer, resultado de nuestro servicio, arrastrarlo e introducirlo nuevamente en la verdad. ¿Qué nos puede faltar en cuanto a lo espiritual o a lo material? Aquellos que nos preocupamos porque nuestro pueblo esté bien, que nuestro pueblo esté encarrilado, que nos podamos ir y poder ver que la iglesia sigue funcionando, que necesitamos de nuestros compañeros, que nuestros compañeros nos necesitan. Pero lo más glorioso de todo es poder ver que resultado de nuestro trabajo, una iglesia se despertó, una iglesia se levantó, una iglesia se armó de vuelta y comenzó a funcionar. Mientras no dejó de funcionar la que tenemos nosotros. Pero tenemos que estar atentos, porque hay una fuerza muy poderosa, compuesto de un combo, de un montón de cosas, que incluye nuestra naturaleza humana, que va a estar operando y operando y operando y no va a cesar de operar para tratar de arrastrar a los que verdaderamente habíamos huido de lo que es vivir en el error y de sus consecuencias. La consecuencia más grave es no poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Los hermanos, ¿no es cierto?, afligidos, porque pastor, ¿sabe qué? Hice esto que está mal, hice aquello que está mal, hice lo otro que está mal, me metí a hacer aquello que está mal. Le dije, no mires lo que hiciste que está mal, no mires el propósito de Dios con vos, no mires lo que hiciste mal. Mira otra cosa, mira cuántos hermanos se vieron afectados por no ofrecer el servicio en donde Dios te puso. No mires lo que perdiste, no mires lo que haces, no te mires vos, mirá cuánto bien pudiendo haber hecho a otros, no hiciste. Eso es lo peor. Y ahí es como que abrió mal los ojos y no había pensado en eso. No había pensado en eso. No solamente de que no estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios me puso, no solamente lo malo que estoy haciendo, sino que lo bueno que pudiendo estar haciendo, no lo hago. Ahora mire, resultado de lo bueno que estoy capacitado para hacer que no estoy haciendo por X motivo, ¿cuántos hermanos se ven afectados? ¿Cuántas personas se ven afectadas? Hermanos que están sentados, que tienen don tremendo de evangelista, don tremendo de maestro, don tremendo de pastores, que por causa de la vida errónea en la que se han metido no le hablan a nadie. Pero si estarían viviendo en la verdad, recibiendo el consejo, huyendo del error, ¿a cuánto podrían estar beneficiando? Y lo más tremendo de todo, que es lo que le decía yo a los hermanos, que tenemos que aprenderlo nosotros también, que a los errores podemos negarlos o podemos asumirlos. Esta es la parte más práctica que la que yo quiero hablar sin entrar en definiciones teológicas. ¿Por qué alguien puede negar los errores? ¿Sabe por qué? Porque hay veces, y escuche esto, y para los ministros es muy importante, para todos nosotros, hay veces que uno piensa que ha crecido mucho más de lo que piensa. Hay veces que uno piensa que sabe mucho más de lo que sabe. Ya cuando hablan con hermanos, cuando hablan con alguien, tienen un concepto tan elevado de sí mismos, piensan que han crecido tanto, que han logrado tanto, que entienden tantas cosas, que cuando se cometen errores y se ven los resultados de los errores, o sea, los daños, el daño ataca, amenaza lo que yo pienso de mí. O sea, no puede ser. O sea, ¿yo pude haber generado este problema? No, porque yo soy alguien grande, yo entiendo mucho, yo sé mucho, yo he crecido mucho. No, eso es porque este hermano es malo, porque este yo le hablé y no me escuché, aquella otra le dije y nunca me escucha, hace lo que quiere, el otro por escucharlo al Padre, y así me libro de esa amenaza, de las consecuencias del error que atacan lo que yo pienso de mí. Amenazan el concepto que tengo de mí. Y haciendo eso, escuche, haciendo eso, cierro toda posibilidad de pedir ayuda, de recibirla,
de ser corregido, de ser instruido, de crecer y de alcanzar esta libertad a la cual Dios nos ha introducido. Al error podemos negarlo o al error podemos asumirlo. Pensemos en esto. Hay tremenda fuerza que están operando para arrastrar a los que verdaderamente habían huido del error. Los que huimos del error. ¿Cómo huimos del error? Porque lo hemos reconocido. Porque hemos asumido nuestra responsabilidad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Estoy hablando de mí, Señor, háblame. Háblame de una manera que yo pueda entender mis propios errores. Oh, mi Dios, líbrame de los que me son ocultos. Estoy pidiendo un grito de ayuda. La ayuda viene con la instrucción, con la corrección. Eso hace que yo pueda aprender. Eso hace que yo pueda crecer. Eso hace que yo pueda alcanzar esta gloriosa libertad. Así es como salimos. No porque negamos nuestros errores, sino porque lo hemos asumido. Asumir nuestros errores no me hace a mí débil delante de ustedes. Negarlo me hace débil delante de ustedes. Asumirlo no me hace débil, muestra la grandeza. Le estaba contando a los hermanos algo que me dejaron pensando, porque en todo momento aprendemos de todo. En una oportunidad, esto también hay que entenderlo. Esto también hay que entenderlo. Hay muchos que piensan que quedan en un estado de vulnerabilidad y de debilidad al manifestar sus errores y pelean por negarlo, cerrándose. ¿Y cómo sale? Si no reconoce. Les contaba, ¿no es cierto?, en esas charlas, así por ahí distendidas que tenemos, había un hermano ahí que le gustan mucho las motocicletas. Hay unas motocicletas impresionantes, parecen camiones. Y una oportunidad yo compré una motocicleta, a mí me gustan mucho, toda la vida tuvimos, mi papá, mi hermano, yo siempre tuvimos, y llegué a mi casa con una. Cuando llegué a mi casa con una, mi mujer se enojó un montón, me retó, y me dijo, basta, se terminó. Yo se la quería mostrar, basta, se terminó, ¿hasta qué llegamos? No podés afligir a una familia entera por esa porquería. Y me quedé pensando, y por ahí la veo a mi esposa que le caía una lágrima. Entonces dije, ¿puedo afligir por esta pavada a una familia entera? No. Entonces, ¿esto es lo que voy a producir en mi familia por esto? Sí, bueno. Me volví a la agencia donde llegué, le expresé lo que me había pasado y le dije que me devuelvan la plata. Me la devolvieron. Y me hicieron burla un año entero. Y alguien me dijo, ¿sabe qué, pastor? Lo que usted hizo fue una acción de valiente, no de pollerudo. Porque hay que ser valiente. Es decir, en casa me retaron. ¿No me devolvés la plata? Porque genero un problema en mi familia con esto. ¿Qué muestra? ¿Debilidad o valentía? Ante un error que uno comete. ¿Qué muestra? ¿Debilidad o capacidad? De no importar lo que los otros puedan pensar, el asunto es resolver el problema. Después vinieron a mi casa a visitarme, vino mi cuñado y me trajo de regalo una motocicleta chiquita así para que la ponga en la estante. Toma, Pablo, me dice, te traigo. Ah, bueno, muchas gracias, la puse ahí. Gloria a Dios. Quería hablar más de la parte práctica. Los errores siempre traen dolor vano, pero los errores podemos negarlos o podemos asumirlos. ¿Cuándo lo asumimos? Cuando hacemos como dijo David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otro lado, Señor, no me entregues al poder de mis errores. Tu gracia, tu misericordia me libre, me lleve. Entonces, eso hace, el que pide ayuda, hace que la reciba. Mire, un gran sabio aprende de los errores humanos, porque no tenemos tiempo en toda la vida para cometer todos los errores que sean necesarios para poder aprender. O sea, sería muy sabio poder ver que tal hermano ha sufrido muchísimo para escapar de la droga y meterse en la iglesia. Entonces, es muy sabio para mí aprender de los errores ajenos
en lugar de ir y salir de la verdad y probar las cosas del mundo, viendo que del mundo nosotros podemos salvar a otro. ¿Sabe cuánto hay de eso? Es muy sabio, pero muy sabio. Eso no lo logra cualquiera. Por eso no tenga usted un más alto concepto de que debe tener. No se crea que es tan grande como es. Porque un gran sabio aprende de los errores ajenos. Un sabio aprende de sus propios errores. Pero un ignorante ni siquiera los reconoce, cerrando toda posibilidad de poder recibir ayuda y poder salir. Tener la oportunidad de salir de lo que significa una vida en el error. Y de eso también hay muchos. Es muy sabio poder aprender de los errores ajenos. Es sabio aprender de los errores de uno, porque en realidad, para el que los asume, los errores, ¿no es cierto?, le brindan la tremenda responsabilidad de poder aprender, de sacar una enseñanza que lo pueda llegar a extenderse, a crecer. Porque el que los asume, ve las consecuencias y pide un grito de ayuda. Al venir el grito de ayuda, viene la corrección, con la corrección viene la enseñanza, con la enseñanza viene el crecimiento, y el crecimiento es lo que necesitamos justamente para ofrecer nuestro mejor servicio a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El que lo asume sabe que son parte esencial de su crecimiento, son parte esencial de su proceso a la madurez. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con astucia y disoluciones tratan de engañar a los que verdaderamente habían huido del error. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque toman a los hermanos como una ganancia, como una mercadería. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras infladas. Así que démosle gracias al Señor, que nos da la posibilidad de poder ver, ya no hablamos de pecado, pero sí hablamos de error, que es para el caso más o menos de lo mismo. Miramos del error como errar al blanco, como algo, ¿no?, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a extendernos. Y esto es muy importante que lo podamos entender para, luego de recibir la ayuda, recibir la instrucción, aprender, crecer e introducirnos a esta gloriosa dimensión de la vida de Cristo que es el amor. Poder vivir una vida de libertad y poder ofrecer un servicio de verdadera libertad. ¿Amén? Bueno, esto quería compartir con todos mis amados hermanos. Traté de hacer una mezcla más o menos de todo lo que hablamos allá, me pareció muy útil y que es una enseñanza que vela por lo que tenemos y nos impulsa a lograr más cosas. Porque cualquiera que logre crecer introduciéndose en la dimensión del amor de Dios va a ver las cosas de otra manera y se coloca en posición de prosperar en lo que Dios le haya encomendado. O sea, de todos los que están acá no van a ser todos pastores. Hay quienes Dios les ha asignado otra tarea, pero Dios va a derramar bendición sobre todas las cosas que están en nuestra mano. Todo lo que toque florece en aquello que crecen. Porque un niño no está capacitado para recibir grandes cosas. El pastor Juan siempre daba el ejemplo. A una criatura le da un billete de $100 y un caramelo y agarra el caramelo, porque no tiene noción de lo que puede hacer con $100. Bueno, hay cosas también muy preciosas, de mucho valor, que Dios nos ha dado y nos quiere dar más, pero a los niños espirituales no se le puede dar, porque no se van a dar cuenta el tremendo valor que tiene lo que Dios le está dando. Por eso la necesidad de crecer, y vimos hoy, ¿no es cierto?, lo vimos hoy desde esta visión. No solamente se crece haciendo error, cometiendo errores, pero hoy vimos, lo apreciamos al crecimiento desde este punto de visión. No de negar a los errores, sino de reconocerlos. No como que estamos en pecado delante de Dios, sino de corregirlos, con el objeto de aprender y de crecer. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos ponemos de pie. Hoy nos visitan 3 personas que vinieron por primera vez. Que Dios les bendiga mucho.
Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar aquí delante de todos mis amados hermanos y habernos concedido poder haber transmitido estas palabras que tú nos diste allí en aquel lugar como una advertencia, como una atención, Señor mío, para despertar el limpio entendimiento de mis amados hermanos y poder siempre mantenernos en este rumbo que nos lleva a las acciones justas y hacia las puertas de la ciudad celestial con derecho de entrar por ella. Te doy gracias, Señor mío, por haber podido compartir esta palabra y poder saber que tu palabra no volverá atrás vacía, sino que producirá todo aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.